Si un litro de agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, ¿cuál es la densidad de una gota de agua? La respuesta la encontrarás en este video. Bienvenidos a Química con Cora. Yo soy Cora y estas son las clases de la U. Estados y propiedades de la materia. Arrancamos entonces con lo más fácil y de seguro ya lo habías estudiado alguna vez en la escuela. Los tres estados fundamentales de la materia son sólido como las rocas, líquido como el agua y gaseoso como el aire que respiras. ¿Podemos pasar de un estado a otro? Claro que sí. Cuando pasamos del estado gaseoso al líquido, le llamamos condensación o también licuación. El ejemplo clásico de esto es cuando el agua acumulada en las nubes cae en forma de lluvia. El paso del estado líquido al sólido se llama solidificación y lo vemos cuando el agua se congela y se vuelve hielo. El paso también puede ser de sólido a gaseoso y se denomina sublimación. Los cambios pueden ocurrir al contrario. En este caso, el paso de gas a sólido se llama cristalización, el paso de sólido a líquido se llama fusión y el cambio de líquido a gaseoso se llama evaporación o también ebullición. Como te dije antes, estos son los tres estados fundamentales, pero existen otros como el plasmático. Este estado se logra cuando un gas es ionizado, es decir, los átomos que conforman el gas han perdido o ganado electrones. Entonces tenemos una sustancia formada por cationes y aniones en estado gaseoso. Es exactamente lo que ocurre en el Sol. Existen otros estados que los puedes consultar, pero por ahora no son objeto de nuestro estudio. ¿Te han servido estos videos? Suscríbete. Ya conocimos los estados y ahora vamos a conocer cuáles son las propiedades que gobiernan la materia. Con estas propiedades podemos identificar las sustancias. En otras palabras, son importantes para caracterizar la materia. Las podemos clasificar en propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Vamos a empezar con las físicas. Estas propiedades se pueden medir y observar y no vamos a cambiar la identidad o composición de la sustancia. Por ejemplo, el color. Basta con solo ver y decir que algo es de cierto color y la sustancia no se va a afectar por verla. Aquí también están las temperaturas o puntos de fusión, ebullición, condensación y todos los que estudiamos hace un momento. Basta con tener un termómetro y medir la temperatura. Por ejemplo, el agua líquida, agua sólida y agua gaseosa. El agua ebulle a 100 grados Celsius y se congela a 0 grados Celsius. Y en una temperatura que esté a nuestro ambiente podemos encontrar agua líquida. Si te fijas, solo cambia su estado líquido, sólido y gaseoso, pero en los tres casos la sustancia sigue siendo agua. Esto es justamente lo que no ocurre en las propiedades químicas. Aquí, para medir y caracterizar la sustancia, hay que cambiar su composición. Por ejemplo, si quieres saber si una sustancia es combustible o no. Como el hidrógeno, que para esto debe reaccionar con el oxígeno y encenderse. Al reaccionar con el oxígeno se produce agua. Por lo tanto, la sustancia que entró, que era hidrógeno, hizo combustión y se transformó en agua. Cambió su identidad. El agua es una sustancia muy distinta al hidrógeno e incluso al oxígeno, y los tres tienen propiedades muy distintas entre ellos. En esta imagen encuentras otras propiedades físicas y químicas. Ahora sabes en qué se diferencian. Ahora vamos con las propiedades extensivas. ¿Qué te parecen estos videos? Deja tu comentario. Son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia, o como me gusta decirles a mí, las que se pueden sumar. A diferencia de las intensivas, que no dependen de la cantidad de sustancia, en otras palabras, las que no se pueden sumar. Sé que lo vas a entender mejor con este ejemplo. Supongamos que tenemos tres recipientes. En el primero tenemos 1 litro de agua, en el segundo 2 litros de agua. Adicionamos uno sobre otro, por lo tanto tendremos 3 litros de agua al final. ¿Estás de acuerdo?
Al hablar de litros estamos hablando de volumen. Así que lo que hicimos fue sumar 1 litro más 2 litros para obtener 3 litros. Por lo tanto, el volumen depende de la cantidad de sustancia. Entonces hace parte de las propiedades extensivas. 1 litro de agua pesa 1 kilogramo. 2 litros pesan 2 kilogramos. Por lo tanto, los 3 litros finales pesarán 3 kilogramos. Ahora estamos hablando de unidades de masa. Si se pueden sumar, hacen parte de las propiedades extensivas. El agua pura no presenta coloración, por lo que 1 litro de agua es incolora, al igual que 2 litros. Y si los sumamos, los 3 litros siguen siendo incoloros. Lo mismo ocurrirá con las sustancias que presentan coloración. El resultado final seguirá teniendo el mismo tono de color, por lo tanto el color no depende de la cantidad de sustancia. Entonces es una propiedad intensiva. La densidad de una sustancia se define como el peso de una cantidad de volumen. Entonces tomemos 1 mililitro de cada recipiente y luego lo pesamos. Si tomamos 1 mililitro del primer recipiente y lo pesamos, la balanza marcará 1 gramo. 1 mililitro del segundo recipiente seguirá marcando 1 gramo. Y 1 mililitro del tercer recipiente marcará 1 gramo. La densidad del agua en los 3 casos da 1 gramo por mililitro, es decir, no cambió en ningún recipiente. Según esto, la densidad es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso. Para agua pura, este valor se establece en los 100 grados Celsius, que es la temperatura que marcará en el primer recipiente. ¿A cuánto ebulle el agua en el segundo recipiente? Seguramente se tardará más en alcanzar el punto de ebullición, pero al final seguirá siendo 100 grados Celsius, igual que en el recipiente 3. Esta vez se tardará muchísimo más, puesto que existe más masa que debe calentarse, pero definitivamente no ebulle si no llega a los 100 grados Celsius. Entonces el punto de ebullición no depende de la cantidad de sustancia. Lo ubicamos en las propiedades intensivas, al igual que sus compañeros fusión, condensación y todos los que ya vimos. La conductividad te dice la facilidad con que una sustancia conduce calor o electricidad, y la maleabilidad te dice con qué facilidad una sustancia puede transformarse en láminas. ¿Puedes decirme a qué tipo de propiedades pertenecen? No te olvides de compartir este link, suscribirte y darle like a este video. Nos vemos en la próxima ocasión de Química con Cora. Sígueme en mis redes sociales, ahora tengo Facebook e Instagram. Hagamos grande este canal.